Nos metemos de lleno en lo que pasa con México, entonces, amigos, porque la información a nivel internacional, lo decimos siempre, nos debe importar a todos y a todas, pero además lo que hace a la comunicación, al periodismo, nuestra profesión, en uno de los países donde es más peligroso ejercer el periodismo y la comunicación. Asesinaron a otro periodista y ya van 5 en 2 meses. Esa es la noticia que nos convoca a partir del asesinato de Filiberto Álvarez, que es un periodista que fue asesinado, entonces atacado a tiros cuando salía de la radio en donde trabajaba en Morelos. Este dato es importante, no nos queremos poner demasiado morbo tampoco, pero sí es importante el hecho de este asesinato en la puerta de la radio, porque también la modalidad que desarrollan tiene que ver con esta situación de amedrentar no solamente a los periodistas, sino también a sus familias, a sus círculos más cercanos. Bueno, este locutor, Filiberto Álvarez, de 65 años, fue asesinado entonces en la entrada de esta radio donde trabajaba. Pero nos lleva también a analizar que fue asesinada también Miroslava Bridge, que era una periodista en el norte, en Chihuahua, en México. También fue asesinado Cecilio Pineda en Guerrero, Ricardo Monluy en Veracruz, fue también Max Rodríguez en Baja California. Realmente la situación es grave, pero vamos a escuchar qué es lo que ha planteado una de las instituciones que le reclama a Enrique Peña Nieto, presidente de México, por mayor seguridad periodista. Estamos hablando del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, que sale a hablar públicamente, a exponer la situación grave que se vive en México. Lo que vamos a escuchar ahora es un audio de Carlos Lauría, quien está al frente de este comité, insistimos, Comité para la Protección de los Periodistas. Da una nota en el programa Despierta con Carlos Loret de Mola, en la cadena Televisa. Esto decía entonces Carlos Lauría, nos sirve para tener un pantallazo, amigos y amigas, de lo que sucede en México con la situación grave, gravísima de los periodistas. Y hoy le agradezco mucho que esté en el estudio de Despierta Carlos Lauría, director de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas. Hoy van a presentar su informe sobre México y viene en primicia a Despierta a platicarnos. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto, muchas gracias a ti. ¿Cuál es el diagnóstico que hace el Comité para la Protección de Periodistas sobre lo que está pasando en México? México vive una profunda crisis de libertad de expresión. Ya no es una crisis de libertad de prensa. En los últimos 5 años, más de 50 periodistas han sido asesinados o han desaparecido. Los números son por demás elocuentes, pero el clima de temor e intimidación en el que trabajan los reporteros en las regiones es tremendo y produce una censura muy grande que inhibe el debate sobre temas de interés público. Es decir, los temas que más están afectando a los mexicanos hoy día no pueden ser debatidos en la mayor parte de las regiones de México por este clima de temor e intimidación en el que se envuelven los periodistas. ¿Quién está detrás de este temor e intimidación? ¿Es el gobierno federal? ¿Son los gobiernos estatales, los municipales? ¿Es el crimen organizado? ¿Es el poder del dinero, de la empresa, la iglesia? ¿Quién está detrás? Es una situación muy compleja, son diversos factores que confluyen. Es el crimen organizado, actuando en muchos estados en colusión con la autoridad a todo nivel, y los periodistas que deciden informar sobre temas sensibles, la violencia del crimen organizado, los abusos a los derechos humanos de la fuerza de seguridad, la colusión entre crimen y autoridad, están en la línea de fuego y son asesinados y desaparecidos con total impunidad. Todo este andamiaje institucional que se ha empezado a construir en los últimos años para proteger a los periodistas, ¿es un fracaso? Creo que es importante porque es una responsabilidad del gobierno federal proteger la libertad de expresión. Está consagrado en la Constitución de México, artículos 6 y 7. México ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es importante que el gobierno federal se haga responsable de la protección de la libertad de expresión. Evidentemente, los mecanismos creados, la Fiscalía para Delitos contra la Libertad de Expresión y el mecanismo, han sido claramente insuficientes para combatir la impunidad y para proteger a periodistas. Pero es necesario reforzarlos, mejorarlos, pero es la responsabilidad, esta es una responsabilidad del gobierno federal, sin ninguna duda. Responsabilidad del gobierno, entonces. Esto decía Carlos Lauría, amigos, director para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas. Gravísima situación, entonces, en México, que además se suma a un caso que queremos analizar, queremos compartir con ustedes, porque además de esto llega poco y nada. Ahora ustedes dirán, ¿por qué en Argentina nos llega poca información de lo que pasa en México? Bueno, tenemos que hacer un análisis sobre
por qué las noticias de política internacional siempre llegan en poca cantidad. Pero además, entender que hay un vínculo también a nivel nacional del presidente de la Nación, Mauricio Macri, con Enrique Peña Nieto. ¿Recuerdan aquella cumbre de Davos en la que el presidente Macri decía que Peña Nieto le pidió que le enseñara los pasos de baile? Bueno, allí el análisis que había que hacer era cuál era el vínculo que iba a tener Mauricio Macri. Además, que cuando se reunió con Peña Nieto, se dialogaron cuestiones referidas a los docentes. Saben que en México es uno de los países donde la situación más grave la sufren los docentes, donde se han aplicado medidas entonces que tienen que ver con vaciar la educación pública. Bueno, parecido entonces a lo que termina sonando como la intención de Mauricio Macri. Pero vamos a analizar lo que sucedió con un periódico, un diario de Ciudad Juárez en México, porque este caso que vamos a escuchar ahora, analizar a partir de un informe también de la televisión mexicana, nos lleva a pensar qué pasa cuando un medio de comunicación cierra. Hay diversos motivos, tiene que ver con lo económico, por lo general, pero en este caso tenemos que analizar el fenómeno en México, porque cierra un diario Norte, más de 20 años en la calle, con la versión impresa y también ahora con la versión digital. Bueno, cierra todo por la situación de la seguridad. Enrique Peña Nieto entonces como responsable de esto, pero también las fuerzas de seguridad. Escuchamos entonces el audio sobre este periódico Norte, así se llamaba el diario, porque cerró por la situación de amenazas y de ataques y asesinatos a periodistas. Que no hay garantías para seguir ejerciendo un periodismo crítico sin que haya consecuencias funestas. El periódico Norte de Ciudad Juárez dejó de circular luego de 27 años de existencia. El tema que a mí me inquieta y me preocupa es el de la impunidad. No es posible que en nuestro estado apenas hace 100 días hubo 3 asesinatos a periodistas y no tenemos información y noticias acerca de quiénes fueron los culpables o los responsables. Su propietario, Óscar Cantú Murguía, informó la decisión a sus lectores y anunciantes a través de un editorial que desplegó en primera plana. Menciona que las agresiones mortales contra periodistas, como las de Miroslava Bridge, ocurrido el 23 de marzo, les impide continuar con su trabajo. Aseguró que más que una autocensura, es una protesta con silencio, porque de nada ha servido hacer un periodismo crítico, pues dice que la sociedad no tiene memoria colectiva. La noticia tomó por sorpresa a reporteros, editores, fotógrafos y demás empleados de la empresa periodística. Y ahora que de pronto cierre un medio, ayer comentaba, no nada más es el cierre de un medio, muere un periódico, muere un medio impreso, va a morir un medio digital y muere parte del periodismo tanto en Ciudad Juárez como en México. Muere parte del periodismo, entonces, amigos, la situación que estamos analizando, este repaso de noticias del ámbito internacional. Mañana vamos a dedicarnos a Venezuela, también vamos a hacer informe con comunicación desde Venezuela para analizar lo que pasa, pero en este caso con México, con la situación de nuestra profesión. Y si hablamos sobre lo peligroso que es ejercer el periodismo y la comunicación en México, tenemos que hablar necesariamente y tenemos que pensar en un querido amigo de esta casa como es Diego Virgolini, periodista que filmó el documental Periodismo bajo presión. Realmente, antes de presentarlo, lo quiero decir sin que esté al aire, realmente un trabajo de muchísimo esfuerzo, porque leyó Diego que en México era uno de los países donde era más peligroso ejercer el periodismo y allí fue a hacer este documental. Lo tenemos en línea, Diego Virgolini. Buenas tardes, Valentín Belsa te saluda. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo andás? Bien, preocupado con la situación de México, y sabemos que tu informe, tu trabajo, el documental, realmente pudo analizar y entender esta situación. Es así como se está analizando en los audios, ¿no? La situación peligrosa de ser periodista en México. Sí, lamentablemente la situación del periodismo en México, como en otros países del continente, viene complicada desde hace muchísimos años. Y bueno, y puntualmente en México, que es el país del continente donde más periodistas han sido asesinados por desarrollar su profesión. Y hay muchas cifras, dependiendo la organización de defensa por la libertad de expresión, tanto de México como de otras, o como organismos internacionales, muchas veces no coinciden en la cantidad de periodistas que han sido asesinados. Pero eso justamente por esto, porque hay una falta de información y unas fallas en la centralización de la información que viene por parte de las propias organizaciones y del propio Estado mexicano, pero todas coinciden en que justamente México es el país más peligroso en el continente americano y me atrevo a decir en el mundo, ¿no? Hay más periodistas asesinados en México que en otros países donde quizás el ideario
nos podría llevar a que hay más violencia, ¿no? Como países de Medio Oriente o países africanos. Frente a todos esos otros escenarios, realmente en México el periodismo está viviendo desde hace ya varios años una etapa bastante oscura. ¿Logran generar, Diego, esta situación de temor de la profesión, ¿no? De intimidar, de amedrentar? Vos, cuando realizaste el documental, ¿percibías esto de los periodistas con los que ibas conversando, que había una situación de temor? Sí, yo en México entrevisté en total a 8 periodistas. Periodistas hombres, periodistas mujeres, periodistas en distintas situaciones personales, algunos con asistencia, ¿no? Chalecos antibalas, custodios, autos blindados y medidas de protección en sus residencias y en sus lugares de trabajo, y se notaba cierto temor y cierta paranoia justamente fundada en que, como decía una de las periodistas en su testimonio brindado al documental, allá es muy factible que después de una amenaza venga el asesinato, que no hay que tomar en México a la amenaza como un simple anuncio, un simple intento de que, bueno, te amenazo y ahora por miedo no vas a seguir informando, no vas a seguir denunciando, sino que allá realmente el miedo, el riesgo de ser asesinado después de haber sido amenazado es muy real. Y toma mayor relevancia esto si se tiene en cuenta que los principales agresores no suelen ser los grupos armados o delincuenciales informales, sino los propios miembros del Estado, ¿no? A través de sus funcionarios políticos y de sus fuerzas de seguridad. Imagino que por ese lado vendrá la respuesta si uno pregunta cómo se soluciona eso, porque por supuesto hay que salir de esta situación que nos preocupa a todos en el mundo entero. ¿Qué te respondían o qué mirada tenían quienes entrevistaste sobre una posible solución o salida a este problema? Y sobre una posible solución todos coincidían en que estaba bastante jodido el asunto, porque partimos de esa base. Quienes tendrían que estar protegiendo a los periodistas estadísticamente son los principales agresores. Claro. Entonces tenés un Estado que a través de sus fuerzas de seguridad y de defensa, ¿no?, tendrían que estar cuidando a la ciudadanía y por ende también a los periodistas, son los que los están agrediendo. Tenés una justicia que no ha resuelto ni un solo caso, ¿no? Porque esto también es otra faceta, ¿no?, de la violencia contra los periodistas. Hay amenazas, hay secuestros, hay torturas, hay asesinatos, pero también por otro lado todo esto se da en un marco de una impunidad generalizada y frente a los casos específicos de los periodistas se podría hablar de una impunidad total para todos los casos, ¿no? Asesinatos, amenazas, etcétera, etcétera. Así que consultándole a los periodistas que tuve la oportunidad de entrevistar en México, todos coincidían en que estaban jodidos, ¿no? Como dicen ellos, con respecto a su situación de seguridad. ¿Cómo puede hacer la gente, Diego, para ver tu documental, que realmente tiene un valor muy importante, sobre todo porque sigue siendo muy vigente, lamentablemente? ¿Cómo puede hacer la gente para verlo? El documental se encuentra en YouTube, lo pueden buscar como Periodismo Bajo Presión, y recoge testimonios de periodistas de México y de Colombia. Anduve por esos dos países, ya que bueno, se basa en un informe en el cual se señalaba a estos dos países como los países en el ejercicio de sus funciones. Así que Periodismo Bajo Presión, reitero, por YouTube ya está disponible el documental, y ahí bueno, quien entre va a encontrar testimonios, ya digo, de periodistas mexicanos y colombianos. Querido Diego, para nosotros sabes que siempre es un placer enorme charlar con vos. Esta siempre será tu casa, así que un gusto que nos ayudes a entender qué pasa allá, Valentín, un abrazo grande y muchísimas gracias. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Diego Virgolini, un amigo de la casa, periodista, él, claro, que realizó este documental. Muy bueno, lo recomendamos. Periodismo Bajo Presión. Además, recomendamos que
sigan el trabajo de alguien tan valiente que leyó ese informe sobre lo peligroso que era ser periodista en México, y hacia allí fue precisamente a grabar un documental sobre qué está sucediendo. Mucha valentía de Diego, y el cierre entonces con su palabra de este pequeño informe que hemos realizado. Les hemos traído, amigos, sobre la situación en México a partir entonces de la información que nos acerca el portal Nodal, la agencia de noticias de Pedro Brieger, que siempre es un placer poder leerlo porque acerca este tipo de informaciones. Entonces, repasamos, amigos, este asesinato a otro periodista, 5 periodistas asesinados en México en los últimos 2 meses, y la preocupación que nos debe preocupar realmente a todos, no solamente a la gente de México, y aquí en Un Día Perfecto lo analizamos con ustedes.